Bueno, le damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de María Elena Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jorge, muchísimas gracias por permitirnos tener este tiempo. Te agradecemos a ti y también a todas las personas que nos escuchan o nos van a escuchar más adelante. Bueno, iniciemos entonces con el tema, María Elena. Gracias. Bueno, buenos días. El título del tema del día de hoy, yo le puse los beneficios, pero algo pasó sorprendente en este tiempo. Esta palabra se trata de los beneficios de la sangre de Jesús. Hace algún tiempo yo conocía esto, ya había tomado nota de lo que significaba ese beneficio que habíamos obtenido por la sangre de Jesús en esa cruz. Pero en estos días pasó algo, una revelación, creo yo, porque es como si tuviera yo la llave, que es esa llave para que estas palabras las pudiera yo comprender más claramente y si pudieran hacer vida en mí. Entonces, cuando el Señor me puso en mi corazón que era este tema, la verdad es que yo decía, yo no estoy calificada para poder hablar sobre la sangre, hablando teológicamente, porque es un tema muy profundo. Sin embargo, creo que lo que Dios quiere que yo pueda expresar en este tiempo es esa verdad es como esta palabra se hizo vida en mí en este tiempo. Les voy a dar un poquito los pasos que sucedieron. Ahorita voy a hablar de estos beneficios, pero resulta que la llave, ustedes saben que existe en la Biblia varias promesas que Él nos ha dado. Esas promesas nos las da con una condición. Por ejemplo, vienen condiciones en esas promesas, en tantas promesas que da en su palabra. Como dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás bendición y tendrás larga vida. Entonces, la condición es que tú honres a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, esas promesas también, ¿cómo podemos hacerlas para nosotros, para nuestra vida? Desde luego, cubriendo esos requisitos para esa promesa, porque es algo que Él ha prometido y Él es fiel para cumplir su palabra. Y otra de las cosas que nos ha dado en su palabra son los pactos. El pacto es como una obligación. Entonces, en el caso del pacto, Él está obligado a cumplir eso. Es como cuando nosotros firmamos algo legal, donde pues ahí tenemos que cumplirlo. O sea, ahí no es si queremos la promesa, es de alguna manera algo que sale de nosotros, pero el pacto no, el pacto es algo forzoso que tenemos que cumplir. Entonces los pactos de Dios se cumplen porque se cumplen. Él así lo ha manejado, Él así lo ha querido. Pero hay otra parte donde esto es lo que les digo, la llave, son los hechos de Dios. Los hechos de Dios es lo que ya hizo. Ahí no está como en el caso de las promesas que tenemos que hacer algo para obtenerlas. O en el caso del pacto que Él va a cumplir, o sea, de acuerdo a lo que Él ya estableció. Pero los hechos, Él ya lo hizo. Y solo tenemos que tomarlos, solo tenemos que hacerlos una realidad porque ya están hechos. Ya no hay nada que Él pueda hacer porque ya lo hizo. Entonces es como la salvación. Realmente no hay nada que nosotros hagamos porque Él ya nos dio esa salvación. Me refiero por obras, ¿no? Porque la condición es la fe.
Esa es la llave para la salvación, creer. Ajá, eso es lo que nosotros necesitamos para tomar eso. Yo creo que en el caso de los hechos es la llave, es esa fe de que ya lo hizo. Entonces, solamente es apropiarnos de esta verdad, apropiarnos de esta, así como en el caso de la salvación, es apropiarnos de estos beneficios. Entonces, ahora voy a mencionarles cada uno de estos beneficios que les comento que yo que ya había conocido anteriormente, pero cuando yo veo esta revelación de que es algo que ya hizo él, lo único que me toca a mí es tomarlo como una verdad. O sea, ya está hecho, entonces se hace una realidad, tiene que se hacer una realidad en mi vida. Dice aquí estos de los beneficios, Sargent dice, porque en Apocalipsis está hablando ahí Juan y dice que en Apocalipsis 12:10 está haciendo alguna mención. Hay una parte de ese párrafo donde dice porque le ha sido lanzado Satanás fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, había sido ya lanzado en ese momento, ya fue lanzado dice que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, que nos acusaba de día y de noche, ¿se imaginan? O sea, él sí es el que nos acusa. Dice que dice que no hay ninguna condenación, ni ninguna es ninguna. Entonces también esa verdad que el que nos acusa no es Dios, el que nos acusa o nuestra conciencia no es cierto, porque realmente Él es el que está constantemente acusando cualquier cosa que está poniendo en nuestras mentes y también delante Dios está acusándonos, imagínense, de día y de noche. Entonces, cuando después de este párrafo, en Apocalipsis 12:10 dice, y ellos, o sea, hablando de los hermanos, hablando de nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, le hemos vencido por medio de la sangre y de la palabra de nuestro testimonio. O sea, de lo que ha hecho la sangre de nosotros por nosotros. O sea, nuestro testimonio, lo que nosotros declaremos, lo que nosotros testifiquemos, que la sangre del Cordero ha hecho. Entonces, revisando qué es lo que ha hecho esta sangre como beneficio, uno, bueno, yo creo que aquí todos ya lo conocemos y es lo que normalmente lo sabemos, pero que es la redención, ¿no? En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, fuimos redimidos por su sangre. Y yo busqué qué era redención y dice que es liberado de nuestra condición de esclavitud o de estar en una prisión o de una situación o de una obligación o compromiso. Éramos esclavos del pecado, recuerden. Pero esta redención nos liberó. Ya no más esclavos. Imagínense lo poderoso que fue esa sangre. Y yo sé que muchos lo sabemos o lo hemos, pero el poder hacer esto como una realidad, lo que yo les decía, algo que ya hizo Dios y que solamente lo único que necesito es creerlo y tomarlo, ya no más esclava. Ya ninguna obligación. Algo que por la ley, por alguna situación que yo había hecho, necesitaba pagar, ya no. Toda la cuenta fue saldada. Entonces, oro a Dios que esto, para las personas que aún no
no ha bajado de nuestra mente o estaba en nuestra mente y no ha bajado en nuestro corazón, sea una realidad. Entonces, por eso dice que vencemos a Satanás por medio del testimonio de nuestra palabra, de lo que ha hecho la sangre en nosotros. Entonces, cuando venga el acusador, cuando venga una situación, tenemos que testificar y decir, no, tu sangre ha pagado la deuda. Ya no más mentiras, ya no más engaños. En Primera de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ajá, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Yo estoy segura que habrán mucho más versículos hablando sobre esto, sobre la sangre, pero si ustedes empiezan a leer las escrituras con este entendimiento, podrán ver realmente todo lo que ha hecho esa sangre. En el Salmo 107:2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ya no más. Nos quitó de esa situación en la que estábamos. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos esclavos, pero de Cristo. Porque Él pagó, es como si teníamos otro propietario, otro dueño, y que ahora Él pagó, le cubrió toda la deuda y ahora, digamos, ahora le pertenecemos o somos esclavos de Cristo. Él pagó lo que debíamos. Hablando de esclavitud, teníamos un dueño y ahora pasamos a las manos de otro, que es Cristo. Otro beneficio es la limpieza del pecado. Okay. Primero es, ya cubrió la deuda, lo que habíamos tenido, pero quitó, limpia. Su sangre va a limpiarnos de todo pecado. Y de todo es todo. Yo estas palabras, esto de ninguna, quiere decir que no hay nada que nos acuse con esa sangre y que nos limpia de todo pecado, nos limpia del pecado, es también que nos salve. No pecados pequeños o pecados grandes sino del pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el lugar que dice, si andamos en luz, como Él está en luz, Él nos limpia. Pues el pecado nos ensucia, el pecado nos mancha, el pecado nos destruye, pero Él limpia. La sangre del Cordero nos limpia. Más adelante vamos a ver que otro beneficio es que intercede por nosotros. Dice Salmos 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y Él lo hizo. Él me purificó, me limpió, me puso blanco, estaba todo manchada, toda entenebrecida, y la sangre, su sangre, limpió todo eso. El tercer beneficio nos justificó. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Volviendo a la cuestión de que éramos esclavos, que merecíamos inclusive
la muerte, porque la paga del pecado era muerte, digamos que el dictamen hacia nuestra vida era la muerte. Dice que ahora somos justificados en su sangre. O sea, quien nos justifica es su sangre. Estamos siendo justos en la sangre de Él. Es ahí en esa sangre donde Él nos hizo justos. Ahora ya no somos pecadores, ahora ya no somos esclavos, sino somos justos. Porque al estar en su sangre, esa justicia de su sangre es la que opera en nosotros. Ese sería el punto número 3. En Isaías 61 habla ahí un poco más detalladamente de cómo es esta justificación, que es cómo Él vino a justificarnos por esa sangre. Yo sé que hay muchos, yo misma, todos estos años que tengo de cristiana, había hablado o conocía la justificación y también con la redención, pero esta manera en que Dios ahora me lo ha mostrado tan sencilla y tan real, eso es lo que quiero expresarles en este tiempo. Que esto venga a traer vida a ustedes, que esto traiga una nueva forma de ver realmente las escrituras. Es como si lo que decimos, ¿no? Que está ahí, pero que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando esas palabras se hacen una realidad en nuestra vida, cuando esas palabras podemos nosotros tener una revelación por parte del Espíritu que mora en nosotros, entonces se hacen vida en nosotros. Entonces puedo verme justa, puedo verme redimida, puedo verme, el punto número 2 que deseamos, limpia. Eso es lo que vino a hacer la cruz. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que los pecados que aquí es con la cruz? Él vino a limpiarme de los pecados que las que tenía, pero yo sé que ahora si yo cometo un pecado, tengo que confesarlo, pero es su sangre nuevamente quien va a limpiar ese pecado. Porque Él es eterno. Volviendo a los hechos, lo que ya hizo Él, ya no lo que va a hacer, sino lo que ya hizo. En esa cruz pagó por mis pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Él me limpia cuando yo voy a Él en el arrepentimiento, porque recuerden que para llegar a la cruz es el arrepentimiento, el darme cuenta. Él decía que el punto 4 es la santificación. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, esta misma sangre que nos redime, que nos limpia y que nos justifica, también nos santifica. O sea, somos santos por esa sangre. Dice mediante su propia sangre. O sea, esa santificación, o sea, somos santos no por nosotros, o sea, y algo, algo también que pude yo comprender, que todo Él ya lo hizo. Yo no puedo ser santa, yo no puedo limpiar mis pecados, yo no puedo ser justa, pero Él
Él sí puede limpiarme, Él sí puede santificarme, sí puede redimirme y sí puede justificarme. Entonces dice que somos santificados, entonces soy santa por su sangre. Él ya me santificó. Otro beneficio es recibir vida. Ustedes recuerden lo que había en Levíticos 17:11 y que bueno, ven lo que era hablando de la expiación, o sea, que se mataba a un cordero para el perdón de pecados, era como algo que el Señor nos estaba mostrando de lo que iba a venir con la muerte de Cristo. Y en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, allí ya nos mostraba que era a través de la sangre, la que se hacía a través de esa sangre, se hacía la expiación, o sea, se hacía el perdón del pecado a través de esa sangre. Y en Juan 6, 53, 57, voy a leer el párrafo y ustedes pueden darse cuenta, donde aquí recibimos vida. Es a través de su sangre que nos da la vida que Él tiene. O sea, esa vida, la vida de Dios. Dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Hablando en esto era lo del pan de vida, pero es esa sangre o es a través de esa sangre que nosotros estamos recibiendo esa vida que Él tiene, esa vida que nos va a resucitar, esa vida eterna, porque Él es eterno. La vida que Él tiene es eterna, no muere. Y esa misma vida es la que nos da. Y otro beneficio, son cosas que yo en este tiempo estoy tratando de asimilar y es algo muy profundo, pero a la vez tan sencillo. Yo creo que Dios es así, nosotros somos quienes nos complicamos, ¿no? Por entender las cosas profundas de Dios. Pero yo creo que Él es tan sencillo que yo creo que nuestra condición, nuestra manera de pensar, lo que hemos creído, lo que pensamos que es muy, muy complicado, pero creo que no. Es así. Dice intercesión, ese es otro beneficio. Dice, en Hebreos 12, 22, 24, dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, ¿quiénes son los justos? Nosotros. A Jesús, el mediador de nuestro pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, es esa sangre, su sangre está intercediendo por mí en el cielo. ¿Se imaginan? Esa sangre que está en mí está hablando de mí en el cielo. Esa sangre de Cristo, por eso dice que habla mejor que la de Abel. Esa sangre limpia, esa sangre pura, esa sangre perfecta, está intercediendo por mí en el cielo. Y nos da entrada al lugar santo. Recuerden también esto que finalmente dice que tenemos entrada, ¿no? Que fue roto el velo del lugar santo al lugar santísimo. En Hebreos 10, 19, 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, por ese acceso, o sea, por esa sangre que está en nosotros, podemos entrar. Podemos entrar a la presencia, al lugar más santo del universo. Por esa sangre. Por esa sangre puedo tener comunión con ese Dios santo, ese Dios justo y ese Dios perfecto. Bueno, espero que haya sido de bendición. Esto como lo fue para mí, yo creo que va a seguir siendo durante varios días esta palabra. Reciban mi agradecimiento y si Dios quiere, nos vemos en 15 días.